Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿recuerdan ustedes que habíamos hablado acerca de la Eucaristía poniendo el pan como centro de todo? Hoy aquí tengo cerca mis manos nuevamente el ejemplo de la forma de pan. Es la hostia, claro, ya saben ustedes que está sin consagrar, es simplemente como un ejemplo que lo traigo aquí. Hemos hablado acerca del pan, la importancia que ha tenido el pan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esto vamos a certificarlo en el libro del Éxodo, así que si es que están ustedes a mano con la Biblia, busque el Éxodo capítulo 12 y los versículos del 37 al 42. Busque el libro del Éxodo, el capítulo 12, desde el versículo 37 al 42. Y aquí vamos a ver cómo los israelitas al salir de Egipto llevan el pan ácimo. Vamos a ver. Dice, Éxodo 12, 37, 42. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot en número de unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También salió con ellos una turba numerosa, con grandes rebaños de ovejas y vacas. Comieron panes sin levadura, tomando de la masa que habían sacado de Egipto, pues habían salido con tanta prisa que no les alcanzó el tiempo para echarle levadura y hacer panes. La permanencia de los israelitas en Egipto fue de 430 años. Cuando se cumplieron esos 430 años, ese mismo día todos los ejércitos de Yahvé salieron de Egipto. Esta es la noche y la vigilia en honor de Yahvé, que sacó a Israel del país de Egipto. Esta noche es para Yahvé, y los hijos de Israel la pasarán velando, año tras año, perpetuamente. Bien, entonces aquí miramos, dice, salieron, dice, con ellos una turba numerosa con grandes rebaños de ovejas y vacas, comieron panes sin levadura, tomando de la masa que habían sacado de Egipto. Lo que les decía, la historia del pan, tomando de la masa que habían sacado de Egipto, el pan sin levadura. ¿Ya? Entonces, aquí está, el pan que llevaron para el camino, para el desierto. Bueno, y en otra cita, en el mismo libro del Éxodo, vamos a ir al capítulo 16, del mismo libro del Éxodo, capítulo 16, el versículo 1 en adelante. Capítulo 16, un poquito más adelante, si alguien está siguiendo la Biblia. Y ahí, en cambio, nos habla acerca del maná. Pues este pan que habían llevado ya no abasteció para todos los 40 años de camino por el desierto. Ya no tenían pan, y entonces les dio Dios pan bajado del cielo. Y aquí dice, los israelitas se marcharon de Elín y llegaron al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salgan al pueblo y recoja lo que es necesario para cada día. Yo lo voy a probar a ver si guardan mi ley o no. El día sexto prepararán lo que les envíe y será el doble de la ración diaria.
Y dice a continuación: entonces Moisés y Aarón dijeron a toda la gente de Israel: esta tarde ustedes reconocerán que Yahvé es el que los sacó de Egipto, y por la mañana sus ojos verán la gloria de Yahvé. Yahvé ha escuchado cuánto ustedes murmuraron contra él, pues sus quejas no se dirigían a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Esta tarde Yahvé les dará carne para que coman, y por la mañana pan a saciedad. Esa es la manera como les contestará, porque han criticado a él y no a nosotros, pues nosotros, ¿qué somos? Moisés dijo a Aarón: di a todos los hijos de Israel, vengan, preséntense a Yahvé, porque ha oído sus quejas de ustedes. Y mientras Aarón hablaba al pueblo, miraron hacia el desierto. La gloria de Yahvé se apareció en medio de la nube. Yahvé habló a Moisés diciendo: he oído las quejas de mi pueblo. Diles, por la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana en torno al campamento había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la de escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan que Yahvé les da para comer. Bueno, y continúa esta historia del maná. Entonces aquí está: Dios les dio a llover pan del cielo. Bajó el pan como lluvia. Nosotros diríamos como granizo, como una especie de rocío. Dice que al evaporarse quedaba una especie de granos, y eso no sabían qué era, qué es esto, y por eso se llama maná, porque no se sabe qué es eso. Y Moisés le dice: es el pan que Dios les da, porque ha escuchado lo que ustedes murmuraban en contra de él. Ahí está el pan, el maná. Y si regresamos al capítulo 12 del mismo libro del Éxodo, en el versículo 1, del 1 al 12, Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que la coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada a fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada del crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias y los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Entonces, aquí en este capítulo 12 del libro del Éxodo, desde el versículo 1 en adelante, nos dice que Yahvé había dado esta orden: cada año celebrarse esta Pascua con el mejor cordero y con el pan ácimo. Siempre es el tema del pan. y el pan ácimo. Así comerán, dice, así celebrarán la Pascua, la liberación del Egipto.
Pero aquí hay algo importante, el cordero. Así lo comerán, con el cordero, el mejor cordero, el cabrito del año, que sea bueno, el mejor, y con pan. Eso es la Pascua, así lo celebraban. Bueno, ahora vamos al libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 6. Todo el Evangelio de Juan, en todo el capítulo 6, nos habla respecto al pan. Pero vamos a leer una cita específica. Busquemos Juan, capítulo 6, desde el versículo 48 en adelante. Vamos a leer esa parte. Si están siguiendo con la Biblia, Juan, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 48 en adelante. Dice: yo soy el pan de la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. ¿Quién me come? Resalto esta parte. ¿Quién me come? No dice quién come. ¿Quién me come? Porque está hablando de su carne. Quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vea entonces, todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento y todo lo que hicieron los israelitas lo hace referencia a Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que les voy a dar es mi carne. El que me come vivirá por mí. Sus padres, dice, comieron el maná en el desierto, pero murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Habla de su cuerpo, de su pan. Él es el pan. Jesús es el pan bajado del cielo en forma de hombre, tomando una condición humana, tomando una carne humana, unos huesos humanos, una sangre humana. Pero Él es el pan bajado del cielo. Yo soy, dice, el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo. Y por eso, dice, los judíos discutían: pero ¿cómo nos puede dar a comer su carne? Y si leemos a continuación, vamos a encontrar, si ustedes tienen la Biblia, pueden seguirlo leyendo, esta misma cita, van a encontrar que incluso algunos discípulos de Jesús se fueron, le dejaron. ¿Por qué? Porque no entendían lo que él hablaba. Si está loco, nos va a dar a comer su carne, mejor vámonos, no le escuchemos. Sus mismos discípulos se fueron. No entendían. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Bueno, otra cita bíblica. Lucas 22, 7, 20. Lucas capítulo 22.
desde el versículo 7. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta que había dicho en el Éxodo, con Yahvé a Moisés, los israelitas lo celebraban. Jesús también, como buen judío, lo celebraba. Dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua, como había dicho, el mejor cordero, hay que comerlo en una sola sentada, asado, si sobra hay que quemarlo, todo eso, lo hacía Jesús. En el que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta su casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro manda a decirte, ¿dónde está la pieza en el que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron, pues hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no lo volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está, el pan. Jesús celebraba la Pascua, tal vez, claro que sí, año tras año. Pero ahora era la última cena, como lo conocemos, la última cena, la última Pascua que celebraba con sus discípulos. Preparó con los discípulos el lugar y ¿con qué celebraban? Con el pan ácimo y el mejor cordero, celebrando la Pascua Jesús con sus discípulos. Y ahora les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, ¿no? Esto es mi cuerpo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el vino. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sellada, dice, con mi sangre. La alianza nueva y eterna sellada con mi sangre. Así que este ha sido el pan bajado del cielo. Jesús dio a comer su cuerpo. Esto es mi cuerpo. No dice, esto es como mi cuerpo, esto se parece a mi cuerpo, esto hagan como signo de mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Cuando decía entonces a los judíos que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ahora lo dejó, su cuerpo y su sangre, instituido en estos elementos, en estas especies, el pan y el vino. Bueno, una última cita más. Estamos solamente certificando lo que hemos hablado. Una cita más. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y solamente un versículo vamos a leer, el versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. La primera comunidad cristiana. Recuerden que los apóstoles fueron haciendo las primeras comunidades, los primeros cristianos que se reunían con los apóstoles. ¿A qué se reunían? ¿Y cómo se reunían? Y eso nos dice en este versículo, estamos en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y dice, la primera comunidad, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto eran las primeras comunidades cristianas. Eran asiduos. ¿Qué significa asiduos? Fieles, constantes, perseverantes, dando todo este tiempo para reunirse. ¿A qué se reunían? Se reunían a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. A la fracción del pan. Así lo llamaban ellos esto. Porque Jesús había dicho que hagan esto en memoria suya. Y así lo hicieron. Los apóstoles se reunían con las primeras comunidades cristianas a lo que Jesús les dejó. Hagan esto en memoria mía. Había que hacerlo. Ellos comenzaron a hacer. ¿A qué se reunían? A la fracción del pan. Porque eso hizo Jesús. De ahí en adelante la Pascua se sigue celebrando. La Pascua se sigue celebrando. Se sigue celebrando, pero ya la Pascua cristiana, porque antes era la Pascua judía. El mejor cordero, el pan ácimo, las hierbas amargas, como se dictaba la ley que había dejado Dios a Moisés. Así celebraba la Pascua judía, la liberación del pueblo de Egipto. Ahora la Pascua cristiana, Jesús lo cambió todo. En esa Pascua deja el pan ácimo, el vino, y esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Los apóstoles continuaron haciendo lo que Jesús les había dicho. Se reunían a la fracción del pan. Por eso es que nosotros nos reunimos también, asiduos también, perseverantes, no como unos que se reúnen a la fracción del pan porque son invitados con carta, invitados a una fiesta. No. Los que nos reunimos a la fracción del pan, perseverantes, constantes, fieles, porque sabemos que aquí está el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Porque nos reunimos a la fracción del pan, porque sabemos que ahí está Jesús, lo que hemos venido diciendo durante estos días. Entonces, nosotros esta fracción del pan le llamamos misa. Los apóstoles se reunían fieles, perseverantes, constantes a la fracción del pan. Dicho en otras palabras, se reunían fieles, constantes, perseverantes a la misa. No es de ahora nomás, no es de hoy, esto no es nuevo. Esto es desde, digamos así, desde el Antiguo Testamento. Jesús era también fiel cada año a celebrar la Pascua. Y en la última cena, en la última Pascua que Él lo celebró, tomó el pan y dijo, hagan esto en memoria mía. Es mandato de Jesús, se entiende por qué incluso no ir a misa el domingo es pecado mortal. Claro, hoy está como suspenso este precepto, ¿no? Porque no podemos ir a la iglesia, pero sí podemos escuchar a través de los medios de comunicación, porque es un mandato de Jesús. La real presencia de Cristo en el pan. Esto es mi cuerpo. No dice, esto es signo de mi cuerpo. Esto se parece a mi cuerpo. Hagan como que si fuera mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo.
Y así lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No es como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Bueno, entonces simplemente hemos leído estas pocas citas bíblicas, que podríamos seguir descubriendo más citas bíblicas, pero es suficiente para, como decimos, para el buen entendedor, basta estas pocas palabras, ¿no? Bueno, pues para que se dé cuenta que todo lo que hemos dicho tiene fundamento en la Sagrada Escritura. Tiene fundamento acá. La celebración eucarística es de Jesús, la presencia de Jesús, y eso es lo importante. Por eso tenemos en la celebración eucarística el Santísimo, es decir, el cuerpo de Cristo, la real presencia de Cristo en el altar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar otro cantito después de haberles dado estas citas bíblicas, que ustedes la pueden seguir leyendo, las pueden seguir revisando allá en casita. Vuelvo a repetir estas citas bíblicas. Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 16, Juan, todo el capítulo 6 de Juan, ¿no? Lucas capítulo 22 y Hechos